Muy bien, seguimos acá en Los Leuco y lo decíamos hace un ratito nada más. Y vamos a hablar del tema del día, por supuesto, tiene que ver con el Caballo Suárez, este sindicalista tan conocido por el poder político de la Argentina en los últimos 28 años, tal vez desconocido para el gran público, pero por supuesto ahora todos comienzan a conocer su nombre y sus actividades ilícitas, delictivas. Decidimos hablar del más amado por Cristina y el más odiado por Mauricio Macri. ¿Por qué el más amado por Cristina? Lo vemos ahora. Así hablaba del Caballo Suárez Cristina Fernández de Kirchner en Angola. A ver, ¿dónde está Suárez? El barco, Che Mariva, la empresa argentina que trajo todo. Gracias, Suárez. Del sindicato del SOMU, que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí, pero bueno, pero yo lo quiero mucho igual. Muy bien, ahí Cristina hablaba de Suárez, por supuesto se refería al Caballo Suárez, le decía que lo quería mucho, en varias oportunidades definió al Caballo Suárez como su sindicalista preferido. Hay otros sindicalistas muy amigos de Cristina, como Zanola o Pedraza, que también están en prisión, también por corrupción y en el caso de uno de ellos también por la muerte de Mariano Ferreira. Bueno, este es el tercer sindicalista que Cristina adoraba que está en prisión, se trata del Caballo Suárez, y decimos que es además de amado por Cristina, odiado por Mauricio Macri, porque Macri siempre lo menciona como uno de los principales responsables de los problemas económicos que ha tenido la República Argentina. Cuando Mauricio Macri quiere hacer una referencia, tanto sea en público o en privado, en las reuniones de gabinete, sobre un mal sindicalista, se refiere siempre al Caballo Suárez. No solamente por la corrupción, no solamente por la extorsión, sino porque considera que los mecanismos delictivos que aplicaba el Caballo Suárez aquí en los puertos hicieron que el puerto argentino sea uno de los más caros del mundo, que el puerto argentino sea uno de los menos competitivos a nivel mundial, que sea carísimo ingresar mercadería y que sea carísimo sacar mercadería, porque claro, las empresas tenían que incorporar a sus costos fijos el costo de la coima, el costo de arreglar con el Caballo Suárez, que en algunos casos podía duplicar incluso el precio de la mercadería. Si había que pagar 100, al Caballo Suárez había que pagarle otros 100. En algunos casos, cuentan algunos empresarios, que tuvieron que pagar coimas de hasta $40.000 para poder movilizar su mercadería, para que el Caballo Suárez los dejara trabajar. Tenemos algunas placas que tienen que ver sobre este personaje para presentarlo en sociedad, para contarles a todos ustedes de quién se trata este hombre que ahora está detenido y que todo indica que no va a salir más, por lo menos hasta que se lleve adelante el juicio. ¿Quién es el Caballo Suárez? Fue el gremialista preferido de Cristina, lo decíamos recién, de gran relación con el Papa Francisco, estuvo varias veces con él. Ahora los laderos de Francisco, por ejemplo, Gustavo Vera, dicen que el Papa fue engañado en su buena fe, que el Papa no sabía que iba a ir el Caballo Suárez allí al Vaticano, pero bueno, no lo pueden engañar tan fácil al Papa, debería rever si esto fue así algunos mecanismos. Estuvo, lo decíamos recién, 27 años al frente del Sindicato de Obreros Marítimos, el SOMU, entró literalmente a los tiros, cuando Carlos Menem asumió su presidencia con sus amigos carapintadas, ingresó a los tiros a este sindicato del cual nunca más se fue, hasta que Gladys González, que está aquí hoy con nosotros, fue nombrada interventora del sindicato. Fue detenido hoy, el día de hoy, por el delito de asociación ilícita. Está procesado también por ese delito, está siendo investigado además por extorsión, está siendo investigado además por lavado de dinero, por entorpecimiento del tránsito marítimo y por supuesto por haber interferido, tratado de complicar la investigación judicial. Es que el Caballo Omar Suárez está detenido y está preso. Hay otras denuncias que lo complican, lo decíamos recién: lavado de dinero, pagos de sobreprecios de hasta 500 y 700%, estas son las coimas que cobraba el Caballo Suárez, entorpecer el correcto funcionamiento de los barcos, la coacción, es decir, la extorsión, que hemos visto además audios públicos donde el Caballo Suárez le exigió a un empresario: pagame, dame la mía, dame la guita, porque si no, no te dejo trabajar. Y por supuesto también hay administración fraudulenta. Ya lo va a contar Gladys González, que lo conoce perfectamente porque es quien ha investigado todo esto, pero básicamente quiero resumir las maniobras del Caballo Suárez en dos. Por un lado, el Caballo Suárez había generado un imperio empresarial de más de 16 empresas propias, por supuesto, que recibían dinero del sindicato, recibían dinero del SOMU que el propio Caballo Suárez manejaba a nivel nacional. Con ese dinero compró de todo, compró barcos, compró hoteles, compró campos y los ponía a nombre de toda su familia. Esa era una primera bolsa de delitos que tenían que ver con usar el dinero del sindicato en beneficio propio. La segunda bolsa de delitos, o la segunda línea de investigación contra el Caballo Suárez, es justamente la coacción, la más grave de todas tal vez, que tiene que ver con esto. Llamaba a los empresarios y le decía: ¿vos querés traer mercadería a la Argentina? Pagame a mí. ¿Vos querés sacar mercadería a la Argentina?
pagame a mí. Y por último, lo veíamos recién en TN Central, Jorge Vargas, un hombre que integró el SOMU, lo acusa de tener relación con 4 muertes dudosas. Una de su exmujer, que luego de tener un hijo con el Caballo Suárez, apareció muerta misteriosamente. Otra de su hermano, que también apareció muerto en circunstancias muy dudosas. Y 2 hombres también que integraban el gremio, que integraban el SOMU y que luego de una disputa política con el Caballo Suárez aparecieron muertos en circunstancias nunca aclaradas. Este personaje, odiado por Mauricio Macri, detenido por la justicia federal, era el preferido de Cristina. Y como bien dice Diego, estamos con Gladys González. La verdad que hoy decía que es mucha la gente valiente que está en este estudio. Bueno, usted es una diputada tan joven, siendo mujer, hay que tener mucho coraje para esto. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de amenazas recibió usted al ser interventora en ese sindicato? Bueno, la denunciamos, incluso fue una amenaza de muerte muy clara de uno de los seguidores del Caballo que venía perfilándose para ser su sucesor en oportunidad de un viaje que hicimos a Corrientes. El sindicato tiene seccionales desde Posadas hasta Ushuaia, una de las seccionales más importantes es Corrientes. Recordemos que el Caballo, su lugar de origen es esa provincia, Montecaseros precisamente, y cuando intervenimos esa seccional hubo cierta resistencia de aquellos que hoy forman parte o formaban parte en realidad de esa delegación, que habían sido además autoridades también en el secretariado central, y hacemos un recorrido desde Corrientes a Empedrado, que es un lugar recreativo para los afiliados, y es ahí cuando él claramente me dice que en cualquier momento a alguno se le escapaba un tiro. Cuando yo le expreso que él tenía que dejar la delegación, que estaba intervenida y que el juez había dispuesto la suspensión de todos los secretarios. Ahí esa amenaza no es solo contra mí, sino también hacia el abogado interventor que nosotros pusimos en esa seccional. Una seccional que hasta hoy, la verdad me preocupa mucho la seguridad y tenemos una consigna permanente porque los interventores que están allí, que ellos conocen dónde viven, dónde llevan a sus chicos a la escuela, le hicieron preguntas muy insistentes, son muy intimidantes, claro. Casi con una enorme naturalidad lo hacen, cómo se dirigían a los interventores preguntándoles dónde trabajás, dónde vivís, cuál es tu barrio. Claro. Sintieron mucho miedo y hoy hay una casa que está tomada al lado de la seccional, que es un edificio del sindicato de conductores. Hay incluso un juicio y se les ordena el desalojo, no se ha concretado, y está esta gente ahí todos los días en la vereda amenazando a los que entran al sindicato, que hoy está abierto a todas las agrupaciones, y por supuesto aquellos que no comulgan con el Caballo o con esta gente que le rodeaba al Caballo están siendo amenazados. Una pregunta, permíteme. Recién Diego en su informe hablaba de 16 empresas, al grupo familiar, al grupo sindical, a todo lo que rodeaba al Caballo. Y Cristina, cuando le dice Suárez, yo lo quiero, etcétera, etcétera, habla de Mariva. ¿Qué es Mariva? ¿Es un error de Cristina? Están nombrando mal una empresa, creo. Yo creo que sí, se trata de Maruva. Maruva, claro. Maruva. Maruva en realidad es una empresa de la cual ellos tuvieron acciones en su momento. En realidad, personas allegadas al Caballo, más precisamente su sobrino y el tesorero del sindicato y presidente de otra empresa que es San Jorge Marítima. Ellos tenían el 20% de las acciones. Nosotros encontramos documentación muy curiosa en donde aparece Suárez en ese documento reservado de un convenio como de compraventa de ese 20% de acciones, sin explicación, porque en definitiva quienes eran supuestamente los dueños era Empresa Mercantes y Navieras Argentinas de estos otros 2 personajes del entorno, claro. Y no él. Y él aparece asegurando paz social, un documento casi que es como que uno escribe una extorsión en un documento, en un convenio, claro. En donde dice, te vendo estas acciones, me tenés que pagar tanto. Perdóname, Gladys, él por escrito pone que lo que él garantizaba era la paz social. La paz social. Es decir, si no le pagabas, te hacía lío, te arruinaba, te montaba. En realidad el documento es un documento que si vos lo lees, tiene todo el formato de un documento de compraventa de acciones, en donde intervienen estas 2 empresas que les digo, con estas 2 personas vinculadas al Caballo. Y en un momento, en un artículo de ese convenio, de ese documento, aparece él primero a título personal, diciendo que va a seguir siendo una persona que le va a seguir ofreciendo negocios a Maruva. Como lo pone por escrito, ¿no? Claro. Yo voy a seguir teniendo una vinculación comercial con ustedes. Y en otro artículo siguiente ya aparece representando al SOMU y dice, yo como secretario del SOMU garantizo paz social. Una cosa como la mafia italiana que garantizaba la protección. Que juega en todos los lados del mostrador, en los 2 lados del mostrador. Está por escrito, eso es increíble, ¿no? Ahora, diputada,
Nuestro compañero Jorge Lanata fue uno de los primeros que investigó, que fue con las cámaras y que descubrió uno de los hechos de corrupción, uno de los muchos que tiene, que es insólito porque construyó un hotel con material que le robó al propio Estado que estaba ahí en la isla de Marchi. Lo invito a ver, son apenas 30 segundos el trabajo que hizo Jorge Lanata en aquel momento. Este es el Hotel Puerto Belinda en Montecaseros, Corrientes, un exclusivo emprendimiento privado a orillas del río Uruguay. Gran parte de la construcción del hotel se hizo con materiales robados al Estado. Lo que estás viendo en el mismo predio del complejo turístico es parte de lo que se llevaron de la isla de Marchi. Material naval con un valor de casi 2 millones de pesos. Increíble, ¿eh? Recién me contaba Nacho Otero, que estaba hace un ratito también acá en TN, que fue parte de esta investigación, ¿no? Quien llevó adelante la investigación que había hecho PPT, que con Puerto Belinda hay una particularidad, que es que justamente está en una suerte de triple frontera con Uruguay y con Brasil. O sea que el juez entendió que ese hotel en particular podía darle una fuga muy rápida, ¿no? Si quisiera él escaparse del país. Sí, la operación claramente en Montecaseros y además uno piensa ahí y ve todo, porque ves también los campos con costa propia. La verdad que son cosas muy sospechosas, Claro. muy raro todo. Este hotel además se le confunde. Yo escuchaba el informe de recién respecto de Lázaro Báez y Cristina. Y hay tantas cosas similares a otro nivel, ¿no? Claro. La medida de lo que Suárez podía manejar. Pero cuando pensás en el hotel, él decía, este hotel es del sindicato. El hotel no es del sindicato, es de Elite Viajes. Elite Viajes, el 80% de las acciones es de Suárez. Personal, Los accionistas en su momento de Elite Viajes, algunos de ellos habían sido parte del secretariado del SOMU. Hay una placa que dice este hotel, felicitaciones al SOMU, y en realidad el hotel no es del sindicato. Y hay otras cosas que también parece como un mini Otesur, que es el uso supuestamente del hotel a pleno durante muchos meses que le facturan al SOMU. El SOMU termina pagándole a Elite Viajes por 40 plazas de uso durante muchos meses, y nosotros vamos y averiguamos y el hotel tiene solo 24 plazas. O sea que ni siquiera Es increíble. ni siquiera hicieron una facturación Más huéspedes que habitaciones. sí, Claro. más huéspedes Extraordinario. que habitaciones. La verdad que es increíble lo burdo también, Sí, ¿no? eso La estaba característica de pensando. lo burdo, de Corrupción, patoterismo y papelón, ¿no? sí, La- y las la tres impunidad, cosas. a creer que nunca iban a ir por él, que la justicia no iba a avanzar, que tenía este halo de protección del gobierno que se fue. Diputada Gladys González, muchas gracias por No, todo lo que gracias está a haciendo y ustedes. por haber venido aquí al programa de los Leucos. Enseguidita nomás vamos a conversar con Jimena Duris, con Matías Bañato. Vienen aquí a contar sus casos personales. Jimena por primera vez va a hablar de el asesinato que conmovió a la sociedad de su hija, de Ángeles Rawson, pero básicamente a sensibilizar a la gente para que participen en la marcha del 11 de octubre en contra de la impunidad, en contra de la injusticia. Y también está Gunter Pauli. Hablé con varios amigos economistas y me dicen, ojo que puede ser el próximo Premio Nobel de Economía. Es el autor del libro La Economía Azul. ¿De qué se trata? Estuvo con el presidente Macri. Enseguidita nos va a contar de qué hablaron. Ya venimos.